nuestros oídos bien abiertos. Jesús dijo, el que tenga oídos, oiga. Amén. Y es importante que podamos escuchar y que también podamos anotar para poder repasarlo en casa, para que se nos fije la palabra, para que nos nutramos de la palabra de Dios, y cuando vengan los pensamientos malos y todas esas cosas que a veces quieren abrumarnos, cuando tenemos palabra podemos resistir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque es la fe. Señor, yo creo en lo que dice tu palabra. Amén. Si lo dice tu palabra, yo lo creo, ¿no? Y nos acordamos muchos años atrás cuando hermanos con sencillez no le arrancaba el auto y tenían tanta fe que le ponían la mano al burro de arranque y en el nombre de Jesús tenés que arrancar, y el auto arrancaba, ¿no? Y tantas cosas de esas que uno dice, qué locura, pastor. Sí, es la locura de la fe, ¿no? Y me acuerdo de otro hermano que le dolía la pierna y decía, y yo voy a salir corriendo y hasta que no me sane no vuelvo. Y salía corriendo y venía sano, porque Dios respalda la fe. Amén. Y cualquiera que lo ve dice, este está re loco. Pero bueno, son la locura de la fe. Amén. Porque vemos un Dios que obra y que respalda cuando creemos. Por eso necesitamos alimentar nuestra fe y necesitamos tener, digamos, la guía de la palabra para movernos en este mundo hasta que estemos en el reino de los cielos, allí, en la presencia del Señor. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra y el Señor nos enseña a través de su palabra cómo peregrinar, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras tanto estamos peregrinando y el Señor nos enseña cómo poder nosotros ser luz, cómo marcar la diferencia y cómo poder resolver conflictos, ¿no? Vemos en este tiempo que hay muchos conflictos personales en la familia, vemos también los equipos de fútbol, vemos cómo la violencia crece, y qué importante es saber cómo manejarnos en un mundo que se pone como agresivo, ¿no? El tema que nosotros, Jesús nos dijo, yo los envío como corderos en medio de lobos, ¿no? Y que seamos manso como una paloma y astuto como una serpiente, ¿no? Entonces debemos saber cómo manejarnos frente a veces lo que nos rodea, ¿no? Y no darle lugar al enemigo, ¿no? Porque dice la Biblia, no des lugar al diablo, ¿no? Y Jesús nos enseña algo que vamos a estar mirando. Si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 9, bueno, la característica que debemos tener cada uno de nosotros como hijo de Dios frente a un mundo que necesita gente como usted, amén, que puedan llevar la paz, que puedan ser el puente para reconciliar, que puedan poner paños fríos, que puedan realmente manifestar la paz del Señor con nuestra característica, nuestra personalidad, pero también impartir, ¿no? Frente a un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios tienen una característica, amén. Y creo que ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros, es parecernos un poco más a Jesús, ¿no? Recién la pastora hablaba de un pasaje, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, ¿no? Una persona que es humilde, que tiene el dominio propio, que tiene la paz del Señor, que imparte la paz del Señor, que tiene la capacidad de poder controlar sus emociones con la ayuda del Espíritu Santo, es una persona que pacifica, que afecta y que Dios usa para construir puentes que quizás se han roto, ¿no? Y Jesús lo llama realmente que hijos de Dios, ¿no? Y vamos a leer este capítulo 5, versículo 9, no sé si está dentro de las bienaventuranzas. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? En otra versión dice, felices los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque queremos el alimento, Señor, el pan para nuestra alma, para también conducirnos en este tiempo en paz en nuestro corazón, y podamos ser instrumento en tus manos
para poder, Señor, llevar bendición a los hogares, a los matrimonios, a las familias, y donde nos movamos podamos ser tus mensajeros y podamos ser aquellos que puedan iluminar en un mundo que necesita, Señor, a Jesucristo y que necesita la paz que solo viene de Dios. Señor, toma mi vida, mi corazón y sé tú hablando a través de tu palabra, Señor. Mis palabras sean muertas y tu palabra, Señor, que es poderosa, obre en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice también que los pacificadores son felices. ¿Cuántos recuerdan cuando no conocíamos al Señor? A ver, ¿cuántos recuerdan, no? ¿Cuántos eran de mal carácter? A ver, levanta la mano. Yo solo. Bueno, me siento más tranquilo, ¿no? Y enseguida se nos iba la viaraza, ¿no? Yo tengo el apellido Maffezoli. Imagínense, italiano, ¿no? Y quizá usted español, y quizá usted dice, yo no soy español, pero tenía también un carácter, ¿no? Pero Cristo nos está domando. ¿Cuántos pueden decir amén? Profetícelo, Cristo me está domando. Amén, gloria a Dios. Vio que, acá es un lugar donde se sabe cómo domar los caballos briosos, pero el Señor sabe cómo domarnos, amén. Porque ese es el gran desafío, ¿no? La muerte del yo, ¿no? Dice que el grano de trigo si no cae y muere, no puede dar fruto, ¿no? ¿Y qué tenemos que morir? En nuestro yo, en nuestro ego, en nuestra vanidad, en todas esas cosas que nos hacían prepotentes, orgullosos, vanidosos, y que Jesús dijo, aprendan de mí. Tenemos que aprender de Jesús y tenemos que pedirle a Él que Él nos ayude en nuestras debilidades, ¿no? Quizá usted dice, pastor, todavía me sale un poquito, yo me pongo un poquito rojita, pero bueno, el Señor está tratando con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice que el que comienza la buena obra, Él la va a completar. Así que decirle que está a tu lado, quédate tranquilo. El Señor te va a amansar. Dios nos amansa, ¿no? Pero dice que felices los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Y creo que con los conflictos personales son los que amargan a las personas. Los conflictos personales son los que nos roban la alegría, el entusiasmo, pero qué bueno es aprender del Señor y sobre todo aprender a perdonar, ¿no? Y poder hacer del perdón, premeditar el perdón, ¿no? Saber que cuando oramos y salimos de nuestra casa, Señor, ayúdame en este día a que yo pueda reflejar tu amor y pueda ser una pacificadora y un pacificador. Amén. Usted no ve un pacificador pateando la puerta del hospital para que lo atienda. Diga que no. Amén. Tampoco ve un pacificador poniendo un camión para que no salga la mercadería o cortando una calle quemando gona. No, usted no ve un pacificador ahí. Nosotros tenemos que ser pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en nuestro carácter, porque dice que Él es el que nos da el dominio propio, el que nos hace manso, el que nos da la capacidad de poder manejar nuestras emociones. Cuando tenemos relación con Él, cuando pasamos tiempo con Él, absorbemos el carácter de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? La pastora decía, ¿cuántos oran? Claro, de la medida que nosotros estamos con el Señor, en comunión con Él y con la palabra, es la manera que nos vamos a parecer al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Si no oro nunca, si no leo la palabra nunca, si no busco humillarme delante del Señor, mi naturaleza estará viva y en cualquier momento puede explotar. ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Pero si yo paso tiempo con Dios, si yo me humillo delante de Dios y digo, Señor, ayúdame en mi carácter, ayúdame en mis palabras, porque a veces hablo más rápido de lo que pienso y puedo lastimar, ¿no? Y qué importante, dice que el que es sabio, dice que cuando habla es como una medicina. La lengua de los sabios dice que es medicina, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos meditar cuando hablamos, ¿no? Porque podemos levantar o podemos hundir a alguien, ¿no? O podemos aplacar o podemos encender un fuego. Por eso dice también la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Pero uno lo dice, pero del dicho al hecho dijo uno, pero se puede con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo tenemos todo claro de memoria. La idea es llevarlo a la práctica. Amén. Y nos van a pasar situaciones donde se verá nuestra madurez o se verá cuánto tiempo estamos en la presencia del Señor, ¿no? Y siempre tendremos una situación, ¿no? Recuerdo una situación donde le pusieron el auto en el garaje de una persona
y la persona salió con un hacha y le dio con un hachazo arriba del auto, ¿no? Y bueno, yo tengo varios casos de eso, pero bueno, el Señor nos ayuda a poder tener el dominio propio. No siempre se me pone en el garaje, pongo el auto yo y me vienen a mí a hacer la multa. Pero bueno, esas cosas pasan. Por eso tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice que ellos, la persona que es una pacificadora, que es una persona que imparte la paz de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Y un hijo de Dios se caracteriza por tener esa conducta de vida, ¿no? Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Ustedes tienen que iluminar con sus buenas obras, con sus buenas acciones. Fíjese cómo llama la atención en un mundo que se corrompe cada vez más, un director técnico como el que, digamos, salió subcampeón de la selección, un capitán de un equipo, digamos, destacan todos. Claro, está todo tan complicado, hay tanta violencia por todos lados que cuando alguien tiene medianamente una conducta normal, digamos, ya lo llevan casi al lugar de Dios, porque está faltando eso. Necesitamos pacificar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? Vemos como la violencia contra los argentinos en otros países, vemos aquí nomás en Argentina, usted va a ciertos lugares, pero qué importante que nosotros podamos entender que el Señor nos llamó, diga conmigo, a pacificar. Y anoté algunas cosas. Un pacificador, dice, promueve la reconciliación. Amén. ¿Qué tenemos que promover? La reconciliación, buscar la manera de ayudar a las personas a que se perdonen, a que hablen, a que traten los problemas, porque la madurez tiene que ver con aprender a tratar los problemas a la manera que Jesús nos enseña. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? Quizás cuando no conocíamos al Señor, tratábamos los problemas de una manera que no era la correcta y ahí se rompían vínculos, se lastimaba a personas en el alma, quedábamos heridos y quedábamos con rencor. Y ya vivimos esa etapa y la idea es no repetirla, sino cada día reflejar más el carácter de Cristo y las actitudes que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, diga conmigo, un pacificador promueve, digamos, la paz, promueve la reconciliación, ¿no? También refleja el carácter de Cristo y resuelve los problemas, diga conmigo, pacíficamente. Amén, gloria a Dios. Podemos tener diferencias, podemos tener situaciones, podemos tener enojo, pero el Hijo de Dios y la hija de Dios debe resolver las situaciones pacíficamente. Amén. Porque somos llamados hijos de Dios y somos pacificadores. Amén. Entonces es muy importante, ¿no?, que el Señor nos ayuda a poder reflejar el carácter de Cristo. También dice que el pacificador es manso, humilde, pero valiente. Diga conmigo, es manso y humilde, pero valiente. Busca resolver problemas, no es que tiene miedo, sino que tiene el dominio propio. Así como que usted ve quizás un caballo, ve esos caballos, no nos vamos a comparar con los caballos, pero le doy un ejemplo, un caballo eso grande, fuerte, y capaz que usted ve en los desfiles un niño de 4 años arriba de un animal y el animal va tranquilo, ¿no? Diga conmigo, el animal estaba domado, estaba domado, ¿no? Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Porque vamos a evitar amarguras, vamos a evitar problemas físicos, porque las amarguras, las peleas, las contiendas, la ira, las enemistades, es el ámbito donde Satanás fogonea para destruir y para amargarnos el alma y para que guardemos resentimiento. Por eso es importante que podamos resistir cuando el enemigo nos quiere llevar a ese terreno. Poder realmente no darle lugar, dice la Biblia. No deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, quizás uno tiene que resolver un problema y está quizás un poco, digamos, como fervorizado. Bueno, hay que hablarlo en otro momento, ¿no? Buscar el momento para poder charlar las situaciones, porque muchas veces el enojo dice que en la ira del hombre no obra la justicia, ¿no? Entonces necesitamos pedirle al Señor que podamos nosotros evitar pecar, ¿no? Porque la Biblia dice, airaos, enojate, pero no peques, ¿no? Entonces, enojarnos, nos enojamos por las injusticias, a veces la falta de respeto, a veces nos subestiman y un montón de cosas que a veces nos causan enojo. Es normal,
Es normal. Lo que no debería ser normal es actuar como actuábamos cuando no conocíamos a Cristo, es actuar de una manera, digamos, irrespetuosa o una manera que pueda lastimar al otro. Es más, Jesús nos enseña cómo resolver los problemas entre los cristianos. Amén. Vemos en la Biblia un montón de pasajes que nos enseñan cómo resolver problemas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para que dice que ninguno le brote una raíz de amargura y otros sean contaminados. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que los problemas hay que resolverlo lo más rápido posible. Hay que charlar lo más rápido posible. ¿Para qué dice la Biblia? Para que Satanás no gane ventaja, ¿no? Porque dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Digamos, Satanás maquina para enemistar matrimonios, para que los hijos con los padres se peleen, para que entre los hermanos en las iglesias se peleen y pierda la fuerza del equipo para expandir el evangelio. Por eso tenemos que discernir cuando el enemigo está fogoneando, como se diría, y generando conflicto para no plegarnos, sino al contrario, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para no entrar en ese juego que el enemigo nos plantea, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, que el Señor también nos da el valor para poder tratar los problemas, ¿no?, y poder charlarlo con respeto y con realmente el dominio propio que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Amén. Y el pacificador busca la paz y la sigue. Acompáñeme al Salmo 34:11. Es importante que si nosotros queremos vivir en paz y llevar la paz de Cristo, también tenemos que tener esa relación con el Señor, porque Él es nuestra paz. Él ha quitado nuestros temores, Él nos da el valor para enfrentar situaciones. Salmo 34:11. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien, ¿no? Días y vida y muchos días, ¿no? Digamos, vivir una buena vida y diga conmigo, una buena vejez, ¿no? También es importante, ¿no? ¿Cuántas personas ya mayores que deberían estar disfrutando otras etapas por los conflictos, por las peleas, por todo lo que se genera, digamos, a veces en las relaciones personales, enferman del alma, enferman del cuerpo y trae amargura en vez de disfrutar los momentos lindos o una etapa nueva, ¿no? Por eso es importante que Dios desea que tengamos una buena vida, abundante, como dijo Jesucristo, y también una buena vejez. Amén. Gloria a Dios. Dice que David murió lleno de día, lleno de gloria y lleno de riqueza. ¿Cuánto quisieran vivir así en la vejez? Gloria a Dios, ¿no? Pero fíjese que dice algo más, ¿no? El Señor dice 34:11. Venid, hijo, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Y aquí nos da la advertencia. El 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, el pacificador tiene que tener dominio sobre su lengua. Diga conmigo, dominio sobre la lengua. Es un tema, pastor, ese, ¿no? Pero dice que cuando Isaías tuvo una visión, ¿no?, y se pudo ver su pecado, dice que se ve que tenía problemas también en su vocabulario, ¿no? Pero Dios lo solucionó, lo tocó y fue limpio, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un vocabulario de una hija o de un hijo de Dios. Amén. Es importante, Señor, ayúdame a tener el dominio y a que pueda ser yo medicina para otros. Amén. Que pueda ser de aliento, que pueda ser de guía, que haya sabiduría para orientar a los que están desorientados, para darle una palabra de fe, para poder ayudarle a resolver sus situaciones conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y qué importante, ¿no?, que podamos nosotros entender que un pacificador necesita consagrar su lengua al Señor.
Amén. Gloria a Dios. Que nuestra boca se llene de alabanza, pero no de otras cosas. Amén. De alabanza a nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena y la necesaria para enseñar, para edificar, para alentar y para motivar a otros, ¿no? Porque dice la Biblia, alentados unos a otros, ¿no? Y eso es muy importante, que podamos tener palabra para alentar a otros, para impartir a otros. Recuerde que cuando una persona está perturbada en su mente con temores, ansiedades y miedo de todo tipo, cuando usted le imparte fe, esa persona empieza a vencer esos temores. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, si usted tiene una persona que tiene muchas luchas en la mente, tiene temores que se va a enfermar, que le va a pasar, impártale fe. Dígale, en el nombre de Jesús vas a salir, porque el Señor va a renovar tus pensamientos. El Señor te va a fortalecer y te va a dar el valor para enfrentar situaciones y la sabiduría para resolver todos los conflictos que tenés. Es importante impartirle fe con nuestra lengua. Y esa persona, hermano, porque va a ser levantada por el Señor y Dios te va a usar y nos va a usar, porque cuando hay una palabra de Dios que sale del Espíritu, te levanta. ¿Cuántos dicen amén? Te alienta, te posiciona, ¿no? Porque también el diablo usa la lengua detractora para hundirte. ¿Cuántos saben esto? Viene uno y dice, no te va a funcionar el negocio, mira que está todo parado. Viene el otro y dice, yo también lo intenté y fracasé. Y te viene otro más y ya estás así, como perejil, ¿no? Tirado así, ¿no? Pero es importante que nosotros impartamos fe a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, ¿no? Y porque dice que es feliz el que es pacificador. Es una persona alegre que también imparte alegría, ¿no? Entonces la alegría viene de Dios. La alegría, Él nos alegra, Él nos hace valiente, porque en Él estamos completos. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios a través de la oración y a través de la palabra, y cuando nosotros participamos en la adoración hacia Él, Él nos llena con su presencia. Por eso es importante que usted cante, que entienda lo que cante. Usted no se quede mirando cómo cantan los que están acá arriba, los hermanos que cantan muy lindo. Nosotros tenemos que cantar y nuestra lengua tiene que alabar al Señor, porque esa es la verdadera adoración. Cuando el pueblo adora al Señor, Él es el que merece la adoración. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, apréndase las canciones, anótela, pídase a los chicos y participe en la oración también. Participe en el aprendizaje de la palabra. Entonces, dice que de la abundancia de lo que hay en nuestra mente, dice la palabra, habla nuestra boca. Entonces, necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces tendremos fe. Y cuando el enemigo venga, le vamos a decir, diablo, es como le dijo Jesús cuando el diablo vino a tentarlo. Escrito está, dijo Jesús. Claro, Jesús era la palabra y el diablo conoce más la palabra que nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Pero ¿cómo rebatió Jesús cuando vino el diablo a tentar? Con la palabra. Entonces cuando el enemigo te venga a tentar o te venga a querer amargar o use alguna lengua retractora para hundirte, vos en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que Dios me limpió, Dios me perdonó, tiene un propósito con mi vida, el Señor me va a llevar al propósito porque yo me voy a dejar llevar, porque ya no quiero vivir más como vivía antes, sino yo quiero vivir para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Una palabra una lengua que te levanta. Amén. Alguien que te imparte fe. Entonces los temores se van disipando, ¿no? ¿Cuántas personas están con fobias, con miedos, con terror? Necesitan a alguien al lado que le imparta fe, que le imparta palabra, y esa persona se va a levantar. Amén. Es como cuando una persona no sabe manejar. ¿Quién necesita? Alguien que no solo le enseñe, sino también que le aliente. No que le grite, no que, ¿cómo no sabe dónde está el freno? No, claro, así no. Es importante que hay que tener paciencia para enseñar. Amén. Entonces, es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender esto, porque nos vamos a resolver un montón de conflictos que nos amargan y que nos enferman y que enferman a los demás cuando nosotros aprendamos a dominar lo que hablamos. Es más, Jesús dijo que aquel que haga hacer tropezar a uno de los míos,
mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se tire en el mar. Fíjese qué delicado es el tema de no ser de tropiezo al hermano. Oh, hermano, tenés unos cuantos kilos, ¿eh? ¿Qué te comiste? ¿Una vaca? Chao, lo estás matando. No, el otro está luchando porque come 2 pedacitos y aumenta 5 kilos. Y vos vienes a la iglesia y decís, estás rellenita, estás rellenito. No, es importante, hermano, que seamos educados y que esos chistes que hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor, que sin darnos cuenta heríamos a las personas o esa debilidad, hoy no lo hagamos. ¿Cuántos entienden esto? Era hora que vinieras, sos trimestral, vos venís cada 3 meses. No, el hermano viene con sus luchas y se encuentra con que alguien le dice, no, vos sos trimestral, ¿viste? Venís cada 3 meses. Entonces, si queremos tener buena vida y queremos tener buenos días en la vejez, es importante que podamos controlar nuestra manera de hablar, de comunicarnos, porque el Señor nos va a dar gracia delante de las personas. Amén. Fíjese lo que dice el 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Porque cuando no teníamos a Cristo, teníamos la mentira como un hábito, el engaño y tantas otras cosas, tantas agachadas del argentino, ¿no? Pero hoy tenemos que tener integridad. Diga conmigo, integridad. Tenemos que ser completos y tenemos que buscar esa perfección, ¿no? Digamos, somos perfeccionados por el Señor. Dice, no que los hayamos alcanzado, dice el apóstol, sino que prosigo a la meta, ¿no? A poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Fíjese lo que dice el 14, apártate del mal, ¿no? Tenemos que apartarnos de las cosas que sabemos que están mal, de las malas amistades, de lugares que sabemos que hay cosas malas. Son decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces creemos que Dios lo va a hacer todo. Dios es Dios, pero hay muchas cosas que tenemos que decidir. Amén. Queremos tener una vida de paz, queremos tener el gozo del Señor, queremos poder construir en vez de destruir. Necesitamos tomar determinaciones, ¿no? Hay amistades que en vez de acercarnos a Dios nos alejan. Hay lugares donde Cristo se queda fuera. Y hay, hermanos, cosas que no son convenientes. Dice, todo no es permitido, pero no todo conviene. Hay cosas que no nos conviene. Y tenemos un sentido común para empezar a desechar eso y empezar a mirar a Cristo y a tomar el modelo de Cristo para ser verdaderamente felices, pacificadores, hijos de Dios. Apartarnos del mal, de las cosas malas, de cosas que no son buenas para nuestra alma. Dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, ¿no? ¡Wow! No solo que apartarnos del mal, sino que tenemos que hacer algo por alguien. Porque a veces necesitamos ser transformados en nuestro egoísmo, donde cuando no teníamos a Cristo decía, bueno, no, que se la arregle, que se la aguante, ¿no? Pero, Señor, haceme sensible, haceme una persona misericordiosa, que yo pueda no solo ser un pacificador, sino que pueda ser un instrumento tuyo para bendecir a otros. Amén. Entonces, hacer el bien. Y si nosotros cosechamos cosas buenas, sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Amén. Si sembramos respeto, vamos a cosechar respeto. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si alentamos a otro, impartimos, el Señor va a bendecirnos, hermano, porque Dios va a llenar nuestro corazón de abundancia. Entonces, necesitamos entender esto. También acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 3. Es importante que nosotros podamos saber que somos el instrumento que Dios quiere usar para poder acercar a las personas a Cristo. Amén. Que nosotros podamos ser el instrumento para que las personas lleguen a conocer a Jesús, ¿no? Y por eso es importante el testimonio, ¿no? El testimonio de nuestra vida fuera de la iglesia, ¿no? Porque en la iglesia, digamos, estamos todos cantando, estamos todos, ¿no? Pero afuera es donde nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. En nuestro hogar, en el trabajo, en los negocios, en las relaciones con las personas. Ahí tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Y el pacificador será una persona que tendrá paz.
¿no? Porque el Señor va a llenar de paz a los que buscan la paz y a los que siguen la paz y a los que resisten al enemigo para que no pierdas la paz, ¿no? Entonces por eso es importante perdonar, por eso es importante olvidar, decir, Señor, yo, como tú me has perdonado tantas cosas malas, Señor, yo quiero tener esa misma misericordia que vos tuviste de mí, y perdonar y olvidar y dejarlo en las manos del Señor. Es más, Dios es el que va a hacer justicia. ¿Cuántos saben esto? Un día todos estarán frente a Dios. Dice la palabra que no se salva nadie, hermano. Todos estarán ante el tribunal del Señor y el Señor va a ejecutar su justicia. Porque Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también ejecutará juicio sobre los que aborrecen el bien, sobre los que hacen el mal, los que no se arrepienten. Es más, si usted mira la Biblia, dice que personas no se arrepentían de sus hechicerías, de sus maldades, y necesitamos nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, tener un corazón arrepentido. ¿Cuánto puede decir amén? Cuando hacemos algo mal, reconocer, pedir perdón, pedirle perdón al Señor y tratar de no volverlo a repetir, ¿no? Entonces, eso nos permitirá fructificar, nos permitirá ser llenos del Espíritu, nos permitirá vivir en paz, porque errores todos cometemos. El tema es que no hagamos hábito de los errores, ¿no? Entonces, que podamos decir, Señor, perdóname, o pedir perdón con humildad, y eso nos va a ayudar a convivir con los demás y a convivir quizás en medio de un entorno áspero, ¿no? Vio que a veces uno está en lugares laborales donde hay mucha envidia, donde hay mucho chisme, donde las malas palabras son algo común, pero ahí donde tiene que marcar la diferencia una hija, un hijo de Dios, ¿no? Ahí donde la gente se tiene que dar cuenta, sí, pero vos no sos igual que los demás. ¿Qué tenés vos que sos diferente a otro? No, Dios está tratando conmigo, ¿no? Porque Dios todavía está tratando con nosotros y nos está ayudando en nuestras debilidades para que reflejemos a Cristo, porque ese es el modelo a seguir, Cristo. Fíjese lo que dice esta palabra, capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Fíjese, y aquí nombra compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Amén. Qué bueno cuando uno se encuentra con una persona misericordiosa y amigable. Alguien que es una persona cálida para recibirte, cálida para atenderte en tu negocio, ¿no? Qué bueno es encontrarse con gente amigable. Eso nosotros tenemos que absorber el carácter de Cristo. Ser amigable. Para ganar amigos tenemos que mostrarnos amigos, dice, ¿no? Porque a veces uno dice, yo estoy solo, no tengo a nadie, pero a veces no tomamos la iniciativa de acercarnos, de charlar, de mandar un mensaje. ¿Por qué nos reunimos a tomar mate? ¿Cuántos hombres solos, mujeres solas? Si son cristianos, buscar compartir la comunión. Nos comemos una pizza, tomamos un mate y hablemos de Cristo y las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces eso es importante, hermano, porque eso nos ayuda. Es bueno estar en comunión, es saludable para el alma y también traerá gozo a nuestro corazón. Dice el versículo 9, fíjese que esto también tenemos que tomarlo como hijos de Dios. No devolviendo mal por mal. Te hicieron mal, me hicieron mal, no devolvamos mal por mal. Porque los hijos de Dios tienen que devolver bien por mal. Amén. Nos hicieron mal, tenemos que hacer bien. Ahí se va a marcar la diferencia de las hijas y los hijos de Dios. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hablaron mal de vos, hablaron peste en las redes, te escracharon. Bueno, no te pliegues con el mensajito a combatir, ¿no? Sino estamos actuando como una persona que nunca conoció a Dios. Vio que hoy está muy de moda, lamentablemente, tristemente, gente que se pelea por las redes, ministros que critican a otro. Tremendo, hermano. Parece que nunca entendimos que somos llamados a pacificar, ¿no? Pero es como una moda pelearse a través de mensajes. Pero no debe ser así en alguien que es un hijo o una hija de Dios, que debe ser un pacificador, una pacificadora, no alguien que genera conflicto y perturbación en el alma a través de sus escritos, ¿no?
tenemos que orar por esas personas. Dice que tenemos que bendecirlas. Dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Amén. ¿Cuántos quieren bendición? Somos llamados para heredar bendición, pero es importante que bendigamos y en nuestras oraciones ore por aquellos que le han maldecido. Ore por aquellos que le han defraudado, que le han estafado. Ore. Pastor, pero es difícil. A la carne no le gusta, pero va a traer paz en nuestra alma. Si queremos ser felices, si queremos ser pacificadores que impartan la paz, necesitamos soltar perdón, necesitamos bendecir en lugar de maldecir. Amén. Y cuando bendecimos, Dios trata con nosotros. Porque dicen, bueno, sos obediente, hija mía, te voy a restaurar. Y entonces Dios nos toca y sana el dolor que nos causó. Eso lo hace el Señor cuando obedecemos su palabra. Amén. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Dice, y el 12, fíjese qué importante, porque los ojos del Señor son los justos. ¿Y qué más? Y atentos. Dice, y están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nosotros tenemos que hacer el bien para tener el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y poder realmente premeditar lo bueno. ¿No? Cuando no teníamos al Señor, quizás premeditamos lo malo. ¿No? A esta la voy a agarrar de las mechas un día de esto cuando se cruce, ¿no? Y los hombres también, a este le voy a dar una. No, premeditamos cosas malas porque estamos lejos de Dios. Nuestra mente estaba entenebrecida, lleno de rencor, de resentimiento, de envidia. Así estaba nuestra vida atestada del pecado. Pero cuando Cristo nos perdonó, nos limpió y empezó la obra de regeneración en nuestro ser, para que nos parezcamos cada día un poco más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y fíjese que el Señor dice, ¿no? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el 13 me gusta mucho, ¿no? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿No? Qué tremendo poder, hermano, vencer con el bien, venzamos el mal, seamos realmente pacificadores, amén. Vamos a estar rodeados de un montón de cosas. El tema no es lo que hacen los demás, el tema es cómo actuamos nosotros, amén. Pedirle al Señor que nos ayude. La persona que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo, no va a actuar, hermano, como Cristo. Entendamos eso, no pretendamos, pero nosotros tenemos el conocimiento, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra para que nosotros sí podamos reflejar el amor de Cristo, podamos vivir en paz, podamos ayudar a reconciliar y llevar a la gente a que se reconcilie con Dios, porque eso nos va a traer alegría a nuestro corazón y vamos a evitar grandes amarguras, porque el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y entonces Él nos va a dar esa paz que viene de Él y nos va a dar la gracia. Mire, y con esto quiero terminar, tuve dos situaciones que una vez las he contado. Le habían usurpado la casa a mi hermana, un familiar, mire qué tema, ¿no? Un familiar. Entonces, mis otros familiares estaban que trinaban, estaban rojos, querían ir con una topadora y agarrarlo, ¿no? Con la escopeta. Entonces le digo a mi esposa, vamos a orar y yo voy a hablar con esta persona, la usurpadora, ¿no? Entonces, un familiar mío quería ir y que le salga la lengua a medio metro, lo quería agarrar el cuello. Yo digo, vamos a orar y Dios nos va a ayudar a tener gracia delante de la persona y a que esa persona reflexione. Así que charlé con la persona, una persona que estaba apartada del Señor, conocía la palabra, pero estaba, se ha ido para la banquina. El asunto que charlamos y terminó cediendo y devolvió la casa, ¿no? Gloria a Dios. No hubo que ir a la policía, ni los abogados, no necesito. Primero hay que agotar el diálogo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que agotar, sobre todo si somos hermanos, ¿no? Porque imagínense qué vergüenza ir a los jueces
ir a los abogados entre hermanos, ¿no? Tremendo. La Biblia dice que no hay un sabio, no hay un entendido para que puedan acordar y resolver los problemas. Pero bueno, a veces la cosa se complica. Así que tuvo otra situación. También habíamos alquilado nuestra casa y empezaron a debernos un alquiler, 2 alquileres, y ya la cosa se complicaba. Así que fuimos a hablar y entonces charlamos con las personas, una persona que era, digamos, tenía varias amistades que le gustaba el conflicto, personas de las canchas de fútbol, personas que le gustaba. Entonces esta persona estaba buscando el conflicto, estaba buscando que entráramos en el conflicto. Pero no le íbamos a sacar ni con abogado ni con la policía, eran capaces de quemar la casa. Mire lo que le digo hasta qué punto. Entonces mis hijos estaban que pegaban unos saltos, ¿vio? Del enojo, ¿no? Porque no estaban ahí. Entonces yo, tranquilos, vamos a ir con tu mamá, vamos a orar. Así que hablamos con la persona, le dije a la persona, mira, los 3 meses que me debes, listo, no me debes más nada, guardalo para tu próximo alquiler. Lo llevé a la inmobiliaria y la persona vació la casa y nos entregó la casa después de varios tiempos que la cosa estaba complicada. Y el Señor obró y la persona, bueno, no tenía argumentos, pero es el Señor que nos ayuda a resolver esos conflictos. Amén. Por eso busquemos de Dios, oremos. A veces tenemos que buscar otras opciones porque ya se agota, digamos, la parte de comunicación. Pero siempre confiemos que Dios nos puede dar gracia para hacer reflexionar a las personas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!